Muy buenas noches, soy José Ignacio Beteta, esto es 4 a la N. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, la calidad de las leyes y las normas que produce el Estado y el impacto que generan en nosotros, en los ciudadanos. Para hablar de este tema que es muy importante tenemos una mesa súper interesante con especialistas de primer nivel. Con nosotros están Eduardo Herrera, director del proyecto Cuscacha, y que está evaluando, identificando candidatos para las elecciones regionales. Él también es especialista en temas de integridad. Está con nosotros Rosa Bueno, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, que también es especialista en regulación y competencia y en compliance, y Javier González Olaechea, doctor en ciencias políticas, especialista en temas de gobierno e internacionalista. Vamos a ver, en un país con tanta informalidad, con un 80% de informalidad prácticamente, post pandemia, con un subempleo que ha crecido, trabajo informal, gente muy preocupada por la salud, por el día a día, por la casa, por el hogar, a veces perdemos de vista lo que hace el Estado. La política no nos interesa, no queremos hablar de política, no queremos involucrarnos con esos asuntos que son aburridos, escandalosos, hasta sucios. Sin embargo, no hay nada peor que no involucrarse con la política, porque la política, el Estado, las leyes, luego tarde o temprano terminan impactando tu vida de una manera muy dura. Nos viene pasando ya hace 2, 3 años o un poco más, que entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo lanzan decretos, leyes, normas que afectan la inversión privada, que afectan el emprendimiento, que afectan el trabajo, que afectan incluso también el desarrollo de proyectos, de obras, de infraestructura, de servicios públicos. Esta es la realidad hoy día y hay que echar luz sobre este tema. Entonces aquí hay varias preguntas en juego. La primera pregunta sería, ¿qué pasa con las leyes y las normas en el Estado peruano? ¿Cuáles creen ustedes que es, digamos, el núcleo del problema? ¿Por qué tenemos un Estado que produce tantas normas, y además muchas de ellas muy mal? Yo creo que el principal problema es eso, muchas normas legales. En el Perú se emiten una norma legal cada 6 minutos, de acuerdo a un informe que hizo Gaceta Jurídica en el año 2014. Eso es demasiado. Y hay una presunción que las personas conocemos el derecho. Una persona para conocer todas las leyes necesitaría un estudio de abogados. Ahí está el primer problema, creo yo. ¿Cómo evitar que se emitan tantas normas legales en un país donde la ley no funciona y no se cumple? Sí, yo también creo que bueno, el diagnóstico es evidente y mi interés estar aquí es porque efectivamente este desorden regulatorio genera mucho problema para el desarrollo del emprendimiento y para llevar adelante inversión. ¿Cuáles son las razones por las que se da este tipo de normativa? Puede haber sesgos ideológicos que probablemente los estemos viendo ahora. Hay una ausencia de conocimiento técnico de la norma, lo que hace que las propuestas no sean adecuadas, mucho populismo, ¿no? Hay un paternalismo estatal, el Estado piensa que sabe cómo va a resolver los problemas y hay mucho burócrata que no ha trabajado ni conoce los problemas en la cancha, que es bien importante, y otra cosa es que las normas no son claras, transparentes y directas, efectivamente. Se necesita de no un informe, sino de varios, porque se pueden interpretar de distintas maneras, ¿no? Entonces, y finalmente hay un desconocimiento de la metodología para emitir normas de calidad. El Perú ha adolecido muchos años de una falta de análisis de impacto regulatorio y de calidad regulatoria, ¿no? Y eso se supone que se está corrigiendo, podemos conversar de eso luego, ¿no? A ver. Buenas noches, Rosa, José, Eduardo, un placer estar con ustedes. El problema es mayúsculo, porque no solamente, como bien has dicho, Eduardo, impacta en la vida cotidiana de las personas, sino también en la incapacidad material, en el principio de incapacidad material. Y esto es que no se puede cumplir a cabalidad con ninguna norma en especial. No es porque no se entiendan muchas veces o porque los organismos reguladores, por ejemplo, no cumplan su función, que muchas veces se han ideologizado, sino fundamentalmente por lo que bien ha diagnosticado Rosa, que no hay nada que añadir. Todo lo que ha dicho ella es absolutamente concreto sobre la fuente de los problemas, sobre esta hipertrofia legislativa. Y hay algunas soluciones que podemos comentar más adelante.
Ahora, A la luz de experiencias en las que a mí me ha tocado observar, en la medida que he estado dando vueltas por el mundo, regresé hace 8 años, trabajando con Naciones Unidas y antes también en mi etapa formativa, ¿no? Hay experiencias no para copiar, sino para sustraer de ellas las mejores prácticas. ahora tú has mencionado una palabra que es muy física, muy concreta, ¿no? La hipertrofia. ¿No? Hay una cosa ahí mal formada, digamos, en el aparato del Estado, pero yo quiero aterrizarlos de nuevo, ¿ya? Cuando un ciudadano de a pie, cuando un emprendedor mira las leyes, ya lo has dicho muy bien, son muchas, no se cumplen, no las entienden, hay populismo, ¿no? El político usa las leyes como un mecanismo de convencimiento y de propaganda, ¿no? Cuando en verdad las leyes y las normas deberían ser productos, contenidos, ¿no es cierto?, iniciativas que mejoran la condición de vida de los ciudadanos, ¿no? ¿En qué momento se perdió esta relación, digamos, entre una norma que produce un bien y simplemente una norma que trata de dificultar las cosas y poner más trabas, más control? Sí, yo creo que el mejor ejemplo es en la época COVID. Cuando hubo la primera norma de cuarentena, el comercio electrónico estaba prohibido. Entonces el mensaje era, tú te quedas en tu casa, no salgas, pero si te malogra la computadora, Te fregaste. se genera un... Si la tienes. Y si la tienes, ¿no? Entonces cuando hay una norma difícil, se genera un mercado paralelo o el incumplimiento. Y eso es lo que pasó acá. Cuando las normas se empiezan a crear desde arriba, con una petulancia burocrática que dice, yo sé todo, y ustedes no saben nada. Y otra muestra palpable de lo que a veces no se necesitan normas, la fila. La fila no necesita, no, por favor no saquemos un reglamento de la fila, pero la fila no necesita normas, hay una regla clara. Segundo ejemplo, la compra-venta de autos. Tú vas a una librería, compras tu contrato de venta de autos, no necesitas casi ya ni abogado. Ojalá que tampoco mucho notario, pero no son normas que se creen desde arriba, el derecho se crea desde abajo para facilitar la vida de las personas. Y eso no está pasando. Los burócratas se han convertido en soberbios, no consultan, y ahí está el problema, el origen del problema. Sí, y este tema no es solamente un diagnóstico que estamos haciendo nosotros, ¿no? Han empezado a haber soluciones de las que también hablaba Javier, pero que no fue porque nosotros hicimos un debate y empezamos a analizar el por qué se daban estas normas, sino todo esto parte porque cuando vamos e intentamos entrar a la OECD, ellos hacen un estudio de impacto regulatorio o de las normas en el Perú y determinan que no hay normas adecuadas y que se tiene que empezar, o el Perú tiene que empezar a corregir esto para poder ingresar a este grupo de países. Y es a raíz de este estudio que se hace que se emiten dos tipos de soluciones, ¿no? Uno que es el análisis de calidad regulatoria, que es un análisis ex post. Entonces lo que se le pide al Perú es analiza las normas que existen y ve si pasan un análisis de razonabilidad, de lo que hablábamos. No lo que quiero, no lo que un grupo de interés quiere, no lo que mi partido necesita, sino cuál es el problema que voy a solucionar. Esta es la solución más eficiente y si lo es, hay otra solución menos costosa para el Estado, para el ciudadano. Ese tipo de análisis que es tan, como tú dices, tan simple, ¿no? Que es lo que tú haces para la toma de decisiones en tu día a día, no ocurría. Y el Perú hace un análisis de un grupo de normas de un periodo, que fueron más o menos 4.000 normas, y de ahí derogan casi el 38%. Modifican varias, entonces realmente hay ahí un problema grave. 4.000 de 600.000 además, porque yo recuerdo muy bien que cuando fue Contralor Fuad Curi hizo un estudio de cuántas normas y cuántas directivas, etcétera, etcétera, ¿no? Habían en el Perú y eran más de 600.000, ¿no? Normas o leyes, o etcétera, ¿no? Igualmente también se hizo, aparte de este análisis que es ex post, lo que ya estaba, ¿no? La producción normativa que ya estaba rigiendo nuestras vidas, se le pide que ponga un análisis que es el RIA, ¿no? Esto es el impacto regulatorio, ¿no? Y esta norma de impacto regulatorio se aplica, imagínate, por partes, ¿no? Ya se inició un grupo de ministerios
el próximo año va a ser otro grupo, trabajo que es tan discutible recién va a ser en el 2004 y por ejemplo un ministerio que tiene normas realmente complicadas y que generan no solamente falta de transparencia y eso genera corrupción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones todavía está así al final de la cola, ¿no? Entonces por lo menos hay un par de normas y también hay que reconocer desde que ya muchos años atrás ya existía en Indecopi una comisión de barreras burocráticas donde se podía discutir las normas emitidas por el Ejecutivo y esa comisión ha sido muy eficiente, o sea, no ve todos los casos, pero ha trabajado muy bien y ha retirado del mercado algunas normas porque no cumplían con un análisis de razonabilidad adecuado, ¿no? De acuerdo. Ahora, tú hablas de la parte internacional y hay una relación entre la gente a veces piensa que las leyes garantizan algo, ¿no? Es un truco, ¿no? Las leyes se hacen para garantizar que el ciudadano supuestamente tenga algo, ¿no? Entonces, yo político creo una ley para que alguien crea que yo lo estoy beneficiando. Ahora ha mencionado el Ministerio de Trabajo Rosa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En algún momento hubo muchos problemas también, por ejemplo, con la inversión extractiva, con temas en zonas rurales de inversión, ¿no? Y se puso en debate, por ejemplo, este tratado, el Tratado de Escazú, ¿no? Y lo traigo a colación porque efectivamente tenía todo este velo de el tratado va a defender los derechos de las comunidades indígenas, va a defender digamos, estas poblaciones vulnerables que van a ser arrasadas por la inversión privada. ¿Cómo fue este caso? A ver, cuéntanos un poco, Javier. El debate sobre el Tratado de Escazú, que es el tratado sobre el acceso a la información pública, la transparencia y algún término más, curiosamente no cumplió con su propio título, porque fue gestionado durante 2 o 3 años por parte de las autoridades de medio ambiente sin que la opinión pública conociera siquiera la existencia del tratado. Y entonces, cuando en mi caso me di cuenta que existía un decreto legislativo que enviaba al Congreso para ser ratificado, me puse a estudiar las 368 páginas del decreto legislativo y le encontré una sumatoria de errores y llegué a la conclusión que era absolutamente perjudicial a los intereses permanentes del país. El tratado al final corrió la suerte que los que pusimos en contra del tratado, en mi caso fui el primer expositor en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, exponiendo una serie de motivos que no da espacio para señalarlos, pero básicamente yo me circunscribiría a 2. El mismo canciller Mesa Cuadra en su momento había hecho una objeción respecto al tratado del artículo 9, diciendo que nos exponía a mayores exigencias afectando la soberanía, en pocas palabras, y evidentemente a una situación de posible arbitraje o llevados a la Corte Internacional, entendiendo que este es un tratado que además quienes lo defendían alteraron la verdad diciendo que no aportaba nada nuevo. Entonces la pregunta era, si no tiene nada nuevo, ¿para qué suscribirlo? Cuando en el propio prólogo el secretario general de Naciones Unidas dice que es un tratado único, vinculante y novedoso, en otras palabras, en el mundo, pero que además se daba dentro de una institución, la CEPAL, con sede en Santiago de Chile, cuya copresidente de la gestión del tratado era la señora Bachelet, correcto, y no en el NUMA, que es el programa mundial de medio ambiente. Ahí no hubiera pasado ni siquiera una sola ratificación. El tratado es extenso y abre una serie de posibilidades para que, y concluyo con esto, para que cualquier persona, natural o jurídica, que se sitúe en Bahamas, en una offshore, pueda hacer peticiones con carácter vinculante a cualquier órgano del Estado en cualquier lengua originaria. En Perú hemos reconocido 56. Y ahí viene el principio de la incapacidad material. Solicitar información y la autoridad pública, cualquier nivel sea nacional, regional o local, tiene que contestarle en 10 o en 30 días, dependiendo del caso, inclusive en momentos de excepción,
o sea, por ejemplo, en En pandemia. estado de emergencia. Claro. Y de no ser satisfactoria la respuesta, puede recurrirla ante el Poder Judicial. O sea, puede enjuiciar al Estado por no haberle brindado la información sin haberla motivado. Yo tengo interés en este proyecto porque puede afectarme a mi cuadra, sea el edificio o sea una mina de cobre, sin siquiera motivar la expresión. O sea, cualquiera, sin diferenciar tampoco si es una persona natural peruana o jurídica del extranjero. Basta con la residencia de la personalidad jurídica en Lima. Entonces, una serie de inconvenientes y en un informe, porque yo presenté 2 horas mi posición ante la comisión e inmediatamente ingresé un informe de casi 70 páginas para sustentar lo que decía, es decir, blanco sobre negro, y que traspasó fronteras y recibí muchas, digamos, consultas de otros países que estaban en el mismo proceso. Entonces, en conclusión, ahora que lo quieren revivir, porque la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso lo archivó con 9 votos a favor y 3 en contra, quieren hacer que el cadáver vuelva a tener vida, y ahí nos encontrarán en la puerta del cementerio para volver a sepultarlo. Pero digamos, pasa lo mismo en otros ministerios, porque me gustaría hablar del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de A ver, Transporte. pero, un tema que tocó Javier que es importante, que es que ahora cuando tienes que hacer un estudio de impacto regulatorio, una de las cosas que se exige es la publicidad. Las normas se tienen que poner, o la idea de un proyecto de norma, generalmente lo que nosotros vemos en el Perú es que algunas entidades que cumplen con este reglamento ponen las normas para que los ciudadanos y las personas interesadas hagan sus comentarios y puedan decir por qué, las razones, y es lo que decía Eduardo, recoger, porque el derecho no se crea de arriba, el derecho no es más que recoger y regular las relaciones que ya se van dando en el mercado, disculpe, Sí. me sale el mercado siempre, en la vida real, en el mercado, En la sociedad, claro. donde fuera, ¿no? Entonces, es importante, hay estas normas, pero esas normas se están dando a nivel de normas del Ejecutivo, ¿no? Para ahí está la obligación, e inclusive Indecopi solo puede conocer, la Comisión de Barreras Burocráticas, de aquellas normas que no tengan rango de ley. Y ahí nos queda una caja de sorpresas Claro. terrible. Enorme. Nos queda el Congreso. Pero hay ¿Y quién- soluciones. Claro, ahora, ¿Y quién corrige las cosas que hace el Congreso? Y ahí te voy a hablar después de una iniciativa de ley muy importante que presentó Alberto de la Unde, de acuerdo, la Oficina de Estudios Económicos. para que la Oficina de Exacto. Estudios Económicos haga un filtro de este tema de, ¿cómo le decían?, de costo-beneficio, pero que las normas no tienen. Costo-beneficio son 3 Es un líneas, no hay copy-paste. un análisis de nada aterrizado. Entonces, me vino el tema del Congreso, porque es importantísimo y hay que tocarlo, y porque tal vez una norma como el Tratado de Escazú, que se va a ver a nivel del Congreso, pueda pasar realmente en una oficina de estudios económicos un verdadero análisis de impacto regulatorio y saldrán, estoy convencida, todos los temas de los que Javier nos ha hablado. De O sea, acuerdo. no puedes pedir una norma tan irracional que no se pueda cumplir. Porque Vamos eso a ir también a- genera corrupción, que Claro. es el tema de Eduardo. Y con eso vamos a venir después. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con 4 a la N. Hola, ¿cómo están? Volvemos con 4 a la N. Soy José Ignacio Beteta y hoy día tenemos un panel muy importante para hablar de la calidad de las normas, las leyes en el Estado y qué podemos hacer para solucionarlas. Hemos hablado de varias cositas. La primera es que se producen muchas leyes, se producen leyes malas. Hemos tocado el caso, por ejemplo, de Escazú, un tratado en el cual no fue ratificado por el gobierno peruano, por el Estado peruano, pero que de por sí ya tenía serias contradicciones y que da mucho para más. Pero también hablamos, y Rosa lo mencionó, esta ya existencia de entidades del Estado que pueden limpiar las normas y otras propuestas. Pero antes de entrar ya en las propuestas, la gente tiene que entender que una mala ley o una mala norma también genera corrupción. ¿No? No lo entienden, creen que son dos cosas separadas. Y acá hay bastante por conversar, ¿no? Sí, sí, de hecho, o sea, una norma ineficiente genera o posibilita la corrupción. La famosa contratación del Estado, ¿no? Los abogados pensamos que la ley de contrataciones va a ser la panacea
y que la ley cambia automáticamente la realidad, como aquellas personas que piensan que cambiando la Constitución va a salir el agua automáticamente. Es una falacia, es una mentira, es un fraude eso. Ahora, ¿qué pasa? Que la ley de contrataciones no soluciona los problemas como que, por ejemplo, tendría que hacerse con transparentar la contratación pública y hacerla en tiempo real, viva, que todas las personas pueden controlar. Eso no lo soluciona la ley, es una buena pero obligatorio para todas las entidades, pero ahí viene el gran problema. Y eso es un cuello de botella. Cuando una norma está mal creada, no está bien especificada, bien diseñada, genera corrupción ineludiblemente porque se crea un mercado paralelo. Eso ya está bastante estudiado y el Perú es eso. Entonces, es muy difícil una norma y generas automáticamente una vía de salida. O le das mucho poder al político, ¿no? Que es la discrecionalidad. Exactamente. Que en los países desarrollados la discrecionalidad es conveniente. Acá tratamos de tener un manual de instrucciones para que el funcionario prácticamente no pueda hacer nada y simplemente se parametre en lo más obvio, pero le quitamos el sentido común. Y al final es un robot y que es la ley, tengo que hacerla cumplir. Y verdaderamente llegamos a niveles insólitos como los del COVID. O sea, en el nivel COVID, ahora tú tienes que entrar a un restaurante y para ir al baño tienes que ponerte la mascarilla, pero en tu mesa te la puedes quitar. Claro, de acuerdo. ¿Cuál es el sentido de esa norma? Sí, es complicado. Ahora, el tema también va por ejemplo, ¿no? Este decreto supremo de tercerización. Es un claro ejemplo de una norma que no cumple un análisis adecuado de calidad regulatoria. Y no solamente no cumple, porque no entendemos todavía y se lo pedimos al ministerio que dijera cuál es el problema que quería solucionar y que para decir que hay un problema hay que demostrar que existe un problema Exacto. con la tercerización y no existe este problema con la tercerización. Además, se han violado tratados internacionales como el de la OIT. Entonces, ahí lo que dice las normas, ¿no? Es que tiene que haber un diálogo social en el que esté el Estado, por supuesto, los trabajadores y los empleadores. Y la norma de tercerización no entró a esa discusión en el Consejo Nacional de Trabajo y fue publicada inmediatamente. Pero, sin embargo, hay más de 90 denuncias por barreras burocráticas ante Indecopi, y Indecopi ha dado una cantidad importante de medidas cautelares a las empresas porque justamente no se han cumplido con las publicaciones, con la sustentación. Ya hay una entidad que de manera rápida y preventiva le está diciendo al Ministerio de Trabajo que su norma está mal. Y ellos persisten con esa norma que si el Congreso no hace algo, va a entrar en vigencia el 22 o 23 de agosto y darle una norma de esta naturaleza, pero no contentos con ellos, para que veas la poca calidad regulatoria que existe en el Ministerio de Trabajo, ha vuelto a hacer lo mismo. Llamó a los empresarios. Yo estuve como presidenta de la Cámara de Comercio en una reunión con el exministro de Trabajo, regresando de la OIT. Yo dije, bueno, va a venir ya convencido, ¿no? Nos citó y le hablamos de que teníamos que reanudar el diálogo social, que era imprescindible. Le dijimos por qué no creíamos que la norma de tercerización era correcta, que si él hablaba de empleos de calidad, aquí iba a haber un desempleo y el poco empleo que se iba a retener, ese sí no iba a ser de calidad porque iban a entrar a formar parte del subempleo o del empleo informal. Y ahí sí, dijo que sí, nos citó a una reunión del Comité Nacional de Trabajo, fuimos los gremios, ¿no? Los especialistas de los gremios, los sindicalistas bloquearon la reunión y la reunión quedó en suspenso. O sea, fue un cuarto intermedio grande. Al día siguiente o a los 2 días publican la norma que rompe el equilibrio en la negociación sindical, sin nuevamente llegar al diálogo social. Y yo siento realmente que fuimos engañados en esa reunión a la que asistimos con el ministro. Entonces, aquí son 2 normas clarísimas que están en contra de un análisis, que no tienen, mejor dicho, un análisis de impacto regulatorio adecuado. Hay una institución que le está diciendo al ministerio que esa norma no se puede aplicar y persisten en ese error. Y ahí vamos a lo que hablábamos antes, las causas ideológicas. Claro, y en el tema de los sindicatos,
Hay de todo. Una población económicamente activa formal que no supera los 3 millones y tantos de peruanos, de los cuales el 4% está sindicalizado. Es decir, pareciera que este gobierno del pueblo piensa que el pueblo es, ¿no?, chiquitito. Pero, y si nos vamos al pueblo que está formalmente empleado, ¿quién le ha dicho al ministro de Trabajo que debe o que tiene la capacidad de intervenir en la libertad del trabajador? Si el trabajador no quiere sindicalizarse, es tan libertad de no hacerlo, tiene tanta libertad de no hacerlo como el trabajador que quiere sindicalizarse. O sea, la libertad sindical tiene libertad positiva y libertad negativa. Con esta norma, todos los trabajadores van a tener que sindicalizarse y hay otras obligaciones, por ejemplo, que la empresa, ¿no?, le entregue a los sindicatos los trabajadores, cuánto ganan, etcétera. Esto es increíble. De terror, increíble. Claro. Y también entra con un desequilibrio en materia, por ejemplo, de ir a un arbitraje. Ahora la potestad de llevar un pliego en el cual no se han puesto de acuerdo las partes a un arbitraje solo la tiene el trabajador. El empleador ya no la tiene. Es de terror realmente. En el caso de esta norma que tú mencionas, Rosa, el gobierno ha violado el derecho internacional público con toda claridad. Porque la Organización Internacional del Trabajo produce convenios. Y los convenios internacionales son tratados internacionales multilaterales de acuerdo a la propia Constitución de la OIT, que data de 1919. El Perú fue uno de los primeros países, estuvo en el primer grupo de países que fundó la OIT. Ha violado el convenio 144 sobre diálogo social, que es mandatorio y obligatorio, en la medida que lo que se tenga que proponer por alguna de las tres partes, porque es un órgano tripartito, empleadores, trabajadores y gobiernos, tenga que ser discutido mediante el mecanismo del diálogo social. Convenio 144. El 87 sobre libertad sindical también lo ha violado abiertamente, y el 98 sobre negociación colectiva, ni qué decir, porque no ha habido negociación y menos ha sido colectiva. De acuerdo. Ha sido todo esto predigitado por parte del gobierno, preconcebido, armando toda una suerte, disculpen la palabra, de show, para después legislar en algunos casos incluso contra otros convenios en los cuales el Perú forma parte, tratados internacionales, repito, y que entonces devienen inconstitucionales, porque cuando en el sistema normativo, en la axiología jurídica peruana, consideramos en algunos casos los tratados internacionales por encima de la Constitución, pues evidentemente se ha violado esta jerarquía normativa. Y es más, el Perú, y concluyo, el Perú tiene que hacer una rendición de cuentas. Depende del tipo de convenio o de tratado, si es cada año, cada 5 años, cada 3 años. En el caso de los convenios fundamentales es muy periódico. Y no solamente los órganos de control, en este caso la Comisión de Expertos de Aplicación de Normas y Recomendaciones, le pide regularmente al Perú que informe, sino que además tanto los empleadores como los trabajadores pueden mandar su informe al respecto. O sea que hay un control y después se pronuncian, y en algunos casos, claro, no tienen la facultad ejecutoria, por así decirlo, no es una corte, no tiene esa potestad punitiva, pero en todos casos a ningún país le conviene estar en la lista de los países que violan sistemáticamente los convenios internacionales, porque dicho sea de paso, es un nivel de estándar de cumplimiento, claro, también para ingresar a la OECD y en los tratados de libre comercio, que muchas veces se exige el paquete laboral que sea cumplido por lo pronto por los 8 convenios fundamentales. Sí, y tiene una norma específica, posibilidad de complementar en todos los TLCs ese estándar que dice que se tiene que cumplir con los temas de las normas de la OIT. Entonces aquí hay una violación, todas las partes deben cumplir y probablemente podría un empresario o un inversionista que
que está bajo el manto de protección de algún tratado de libre comercio puede recurrir a tribunales internacionales para inaplicar la norma. Pero también es importante decir, y creo dejarlo bien claro, que los empresarios no estamos en contra de la sindicalización. Claro. Nuestras empresas tienen sindicatos, se negocia con los sindicatos. En lo que no creemos es que se deban, para intentar fortalecer el sistema sindical en el Perú, que como te digo no estamos en desacuerdo con eso, sino que para llegar a ese fin se tenga que violar las normas, violar derechos de los trabajadores y exponer al país a este incumplimiento del que también se ha referido Javier y que además lo puede llevar a una reclamación internacional donde no solamente le van a decir te has portado mal, no estás cumpliendo, no entras acá o no vas a entrar a este Pero, club, Rosa, sino van a haber indemnizaciones. No es la primera vez. Ah. La nombrada, antes censurada y nombrada nueva ministra Betsy Chávez, declaró procedente la huelga de los controladores aéreos en Cusco, claro. violando lo que dice la OIT sobre los servicios esenciales. Exacto. ¿Correcto? Más aún exponiendo a las vidas de las personas que estaban sobrevolando, vale decir, hay unas disposiciones muy claras sobre los servicios esenciales por parte de la OIT. Y ahora Betsy Chávez está en el Ministerio de Ambiente. Y está en el Ministerio de Ambiente. Otro ministerio, ¿no? Y acá, Eduardo, hay un tema fundamental y es que el ciudadano no tiene cómo defenderse. Probablemente las grandes empresas, los grupos económicos o empresas medianas puedan acudir a un bufete de abogados, un estudio de abogados y sacar su medida cautelar y sus amparos. Es posible, pero cuando llegas a la capa más pequeña de emprendedores, empresarios y ciudadanos, frente a este Estado que te impone normas y leyes que son así destructivas, no tienes nada que hacer. ¿Cómo hace el ciudadano para defenderse de un Estado que es tan desordenado, caótico, y además de volverte informal, ¿no? Porque si la primera defensa es me salgo del sistema. Pero cuando eres pequeño y quieres ser formal, que hay muchos que quieren ser formal, no tienes que hacer. O pareciera, ¿no? Es terrible. O sea, y encima tienes un poder judicial, un sistema de justicia totalmente corrupto, en su mayoría corrupto, para ser totalmente justo, ¿no? Evidentemente ahí hay un problema que no estamos mirando, ¿no? ¿Cómo se defiende? De hecho, ni las mismas empresas a veces tienen mecanismos. ¿Y por qué? Porque cuando tienes, por ejemplo, esta comisión de estas sentencias o resoluciones de barreras burocráticas, el mismo órgano puede negarse a levantarla. Te lleva hasta la Corte Suprema. Porque no es 5 años. responsabilidad personal. Yo creo que esa es una parte de la solución. Cuando se le pone el cascabel al gato y se le pone la responsabilidad personal al funcionario para que evidentemente levante esa barrera, o por ejemplo, en el mecanismo este de derogación de leyes, ojalá hubiera un congresista que se lance diciendo voy a eliminar leyes, yo creo que sería el más votado del Perú. Evidentemente, no lo hay. Y porque todos compiten por quién mete más leyes. Tampoco hay un mecanismo de responsabilidad personal. El mal funcionario que emite normas legales, malas, equivocadas, ¿cuál es la responsabilidad? No, es limpio, es impune. Y ojo, el mayor número de normas legales no las emite el Congreso, las emite en gran mayoría el Poder Ejecutivo y no estamos viendo. ¿Qué puede hacer una persona natural? Nada, libremente está a libre albedrío. Y tengamos en cuenta otra cosa más para finalizar eso. A ninguna persona le gusta ser informal. No es que el informal sea un vivo, porque el informal no tiene forma de defenderse, aunque sea el formal tiene la precaria formalidad que existe en el Perú. Acá en el Perú nadie le gusta ser informal, es una forma de vida precaria, sombría, que a nadie le gusta, y creo que la justicia en el Perú en general tiene que cambiar, y ese es el segundo punto que deberíamos hablar, que es cómo hacer que la ley se cumpla, de igual manera para todos y siempre. Y ahí no necesitaríamos abogados defensores. Y para el Estado, ¿no? Sí, claro, pero sí, tienes razón que no hay vehículos o herramientas con las que el ciudadano de a pie pueda defenderse de estas normas irracionales y la respuesta lógica es salirse del sistema. Pero creo que hay una herramienta que es importante y que los peruanos y en general no tenemos conciencia, que es nuestro voto. Aquí no hay toma de cuentas. Aquí no existe toma de cuentas a nuestros representantes y hay que hacer un análisis y proponer reformas del sistema electoral donde haya posibilidades de que los votantes puedan hacer una toma de cuentas y un reclamo directo a sus representantes. Nuestro sistema no permite la toma de cuentas. Para hacer una real toma de cuentas tenemos que avanzar en transparencia. Y eso, estas normas de impacto regulatorio
lo están haciendo. Y todas las personas que estemos en el quehacer, por ejemplo, de administrar justicia o estar cerca, por ejemplo, en la Cámara de Comercio tenemos un centro de arbitraje que es muy conocido. Y cómo se defendió la Cámara de Comercio contra toda la corrupción que empezó a llegar al arbitraje. Ahí lo conversamos en el CADE, ¿te acuerdas? Se hizo el faro de transparencia. Entonces, todos los ciudadanos pueden entrar y ver quiénes son los árbitros elegidos por el Estado, cuántas veces los ha elegido el Estado, Claro. qué abogados lo nombran, cuánto ganaron, porque en el fallo, en el laudo, sale esa cifra. Entonces, esta es una herramienta para una adecuada toma de cuentas. Probablemente si esta herramienta hubiera estado en manos de la ciudadanía, del periodismo de investigación antes, se hubiera podido, con denuncias, parar este tema, ¿no? Entonces, creo que los ciudadanos tenemos que ser conscientes que nuestro voto va a determinar lo que tenemos en el día a día, ¿no? Estamos Y votando con mal hace tiempo. Exacto, yo creo, a veces no lo señalamos. Y no le damos Pero- valor a nuestro voto, ¿no? Exactamente. Digamos, el problema estructural está en el sistema electoral, ¿correcto? Que no permite la revocación. Bueno, es decir, bajo un principio, si tú puedes lo más, vacar al presidente, ¿por qué no puedes, digamos, sustituir al legislador que no cumple con... Y ahí vamos sobre la distribución de los distritos uninominales y plurinominales. Evidentemente no hay una rendición de cuentas, como bien lo señala Rosa, por el origen de la forma en que se vota. Y además porque se malentiende el principio del mandato imperativo. Yo anduve haciendo algunas búsquedas sobre este tema hace varios meses, no, año y medio, cuando presenté un informe a solicitud de la Comisión de Constitución sobre la reforma del régimen bicameral. Y resulta que desde el siglo XVIII está definido más o menos cuál es la limitación del mandato imperativo. Es decir, el mandato imperativo significa que nadie te puede decir cómo tienes que votar, pero no es ilimitado, porque está vinculado, porque como congresista tú juras cumplir con la Constitución, está vinculado a que cumplas con la Constitución, ¿correcto? Y evidentemente al cumplir con la Constitución, cuando tú juramentas por ella, estás juramentando, por ejemplo, con el artículo de cumplir y hacer cumplir las leyes, cumplir y hacer cumplir las normas, y así sucesivamente. El blindaje es una prostitución justamente del mandato imperativo. Entonces, tiene una limitación que es la propia Constitución. Entonces, sobre esto hay que legislar, pero evidentemente se necesitan reformas constitucionales porque hay que modificar la Constitución existente para que tengamos un sistema electoral más eficiente y por lo pronto más transparente. Yo creo mucho también, y sobre eso también he opinado, sobre la posibilidad, y comenzó Estonia en 1991, de la digitalización de la mayor cantidad de los procesos estatales o públicos. En la medida que tú los digitalizas, le quitas el brazo intervencionista del corrupto mediano funcionario, porque todo está automatizado, ¿correcto? Y ahí sí tenemos nosotros ciertos avances. Se ha producido en la Dirección de Migraciones, antes que la descabezaran, por supuesto, este gobierno, y en otras instituciones a través de la Secretaría de Gobierno Digital. En la Secretaría de Gobierno Digital está trabajando, pero le dan un presupuesto para cumplir un objetivo en 12 años cuando, por ejemplo, en el Uruguay Es muy pequeño, se puede hacer toda la transformación. Hemos hecho un cálculo en 3 años, va a decir, la digitalización de los procesos que son peticionarios, por así decirlo, frente al Estado. Entonces, hay salidas. Hay salidas. Hay salidas. Y la tecnología es Aliado una. de la Hay transparencia. salidas. Y Ahora sobre vamos a la- hablar de eso en el siguiente bloque que ya nos toca. Vamos a hablar de las salidas, ¿no? Porque nos queda claro que hay muchas leyes que no garantizan a las poblaciones vulnerables lo que necesitan, que traen corrupción, que no solamente es el Congreso, sino el Poder Ejecutivo, las municipalidades. Nos queda claro, digamos, que... Pero ya estamos atando los cabos, porque hay un tema de vinculación de las autoridades frente a lo que producen como ley o norma. Esa vinculación, ¿no? que lo debe hacer temer producir una mala ley. Y ahí es donde Pero entra sobre la poblaciones tecnología. vulnerables, por ejemplo, está el Nos tenemos que ir al convenio corte y regresamos. Ok. Regresamos en 4 la N en breve.
Gracias por estar con nosotros en 4 a la N. Volvemos a hablar de la calidad, el impacto de las leyes que se producen en el Estado para los ciudadanos. Y ahora, después de haber hecho un diagnóstico bastante largo, hemos hablado del Estado, hemos puesto ejemplos, hemos hablado de los problemas que hay que solucionar. Vamos a la ronda de soluciones, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde ahora, desde el Congreso y desde el Poder Ejecutivo, para mejorar la calidad de las leyes? ¿Y qué también pueden hacer los ciudadanos para influir en este proceso de mejora de la calidad de las normas, ¿no? Bueno, en principio yo quisiera decir que la corrupción nunca es un problema. La corrupción es un síntoma de algo que está detrás que no funciona y que usualmente no queremos ocuparnos. Por eso señalamos normas punitivas, ¿no? Sancionando y elevando penas. Entonces yo creo, aquí hay 3 cosas que me gustaría poner como conceptos, digamos, de solución. Primero, transparencia. La transparencia no es una ley, es una forma de actuar. Y, digamos, en ese sentido, transparentar los procesos de contratación pública en tiempo real es un asunto que ayudaría mucho, apoyando la modernidad y la tecnología. Segundo, que meterle responsabilidad a los funcionarios públicos, ¿no? Por normas legales, por impedir que esas barreras burocráticas sigan, porque no se deroguen las leyes. Eso hay que meterle responsabilidad personal, porque lo contrario te escudas pues en la institucionalidad perversa. Y lo tercero, una norma mucho más aterrizada, es que, digamos, empecemos a fijar, por ejemplo, criterios para formar municipalidades. Las municipalidades se fijan con el criterio de decir, me gusta esto y quiero ser popular y te hago una municipalidad. Y a más automatización crea señores feudales y la corrupción es campante en el Perú. Cada uno tiene su reino y hace lo que le da la gana. Porque además las municipalidades no tienen control por la famosa confusión entre autarquía y autonomía. Y ahí estamos perdidos. Interesante lo que dice, solamente rapidito, porque en las empresas sí hay responsabilidad personal, pero en el Estado no. No. O sea, el Estado sí le exige al gerente general, digamos, al representante legal, que asuma la responsabilidad, pero en el Estado se diluye en 1000 cosas, ¿no? No hay, insisto, no hay una forma adecuada de toma de cuentas, y para hacerlo primero hay que trabajar en temas de transparencia, de eso estoy convencida, seguir con gobierno digital. Para eso la pandemia ha ayudado muchísimo. Les pongo como ejemplo, en la Cámara de Comercio, en el centro de arbitraje, había una mesa de partes virtual, pero no había ni un solo procedimiento. Después de la pandemia, todos los procedimientos son virtuales, todos. Entonces ha ayudado muchísimo a trabajar con temas de digitalización. La digitalización es la mejor aliada de la transparencia, y solo con información se va a poder trabajar en la toma de cuentas y en las decisiones. La responsabilidad de los funcionarios, bueno, eso es un tema que debe manejarse con mucho criterio, que no sea un desincentivo, aunque parece que tuviéramos todos los incentivos perversos para la elección de funcionarios y de congresistas en este momento. O sea que hay que hacer un trabajo ahí importante, primero en reforma política de la Constitución. Nosotros en la Cámara de Comercio estamos trabajando, vamos a trabajar en entrega de políticas, de proyectos, de propuestas de políticas públicas. Vamos a trabajar en 4 primero. Una de las que vamos a trabajar es una propuesta, nosotros le llamamos de fortalecimiento de la democracia, que implica una modificación del capítulo político de la Constitución. Porque sin democracia no hay un clima de negocios adecuado ni un país viable. Vamos a trabajar otra política pública, que es el tema de acceso a la formalidad. No solamente nos vamos a limitar a señalar los problemas de que si la norma tributaria es muy exigente y en consecuencia decido no ir. No, lo vamos a analizar desde un punto sociológico. Tenemos que analizar por qué los peruanos preferimos ir por ese camino. Es verdad, pero tal vez sea un poco paternalista decir es que como la norma está mal, me salgo y yo te perdono. No, tenemos que hacer un análisis de por qué estas cosas no están bien, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar. Y si tenemos normas adecuadas, vamos a tener políticas de compliance adecuada en las empresas, porque están las normas y las empresas tampoco tienen políticas de compliance. Tenemos que acostumbrarnos al cumplimiento. Yo me acuerdo que escribí un artículo al inicio de la pandemia que hablaba del compliance y decía, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, por qué funcionó la cuarentena en China? Porque los chinos cumplieron, y si no cumplieron, entonces aquí no tenemos ese chip de cumplimiento de normas, todo lo contrario. Entonces pero para cumplir la norma es evidente que tenemos que tener normas racionales. Y para ir concreto y aterrizando en el tema de la producción normativa del poder ejecutivo, ya tenemos las herramientas, hay que usarlas. Y hay que empezar a exigirlas, hay que fortalecer la Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI, que está haciendo un súper trabajo y una gran labor en este tema de la tercerización.
y en materia de legislativo, pues nosotros vamos a impulsar desde la Cámara la propuesta hecha por el congresista de Belaúnde en su momento, porque aquí no se trata de inventar la pólvora, sino de trabajar y reciclar las propuestas que ya están sobre la mesa. Yo creo que por ahí encuentro las soluciones. Es evidente que las soluciones respecto a los problemas del ayer no pueden ser, los problemas presentes, perdón, no pueden ser abordados con instrumentos del ayer. Asistimos a la transición de una era de cambios a un cambio de era, que es la era disruptiva, ¿no? Desde hace unos 7, 8 años también voy trabajando sobre el tema. ¿Y esto qué significa? Que es la convergencia de 3 factores: de la bioingeniería, la inteligencia artificial y la masificación de nuevas formas de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué nos dice la era disruptiva? Nos dice que los paradigmas en los que se sostenía el sistema son otros. Ahora hay que hacer más con menos y con menos personas, porque estamos en una suerte de darwinismo social. La sobrecarga, hipertrofia normativa es un reflejo de que al no ser abordado se está, digamos, obviando los problemas. Y de ahí la propuesta es ir hacia un proceso violento, rápido, acotado en el tiempo, de racionalización normativa vía la simplificación, la homologación y la derogación de normas. De manera de pasar de tener 600.000, porque son de distintos niveles del Congreso, tú muy bien has mencionado, José Ignacio, pasar a una cantidad de normas razonables. Si nosotros, por ejemplo, cualquiera asume un ministerio, se ha hecho un cálculo que más o menos en los distintos niveles de gobierno en donde se legisla, tanto en el Congreso, bueno, en el Ejecutivo, ¿no? En los distintos niveles de gobierno, más o menos entre 15 o 20.000 normas atraviesan de una u otra manera a ese sector. Entonces, para un ministro es materialmente imposible, menos si tiene formación jurídica, ser un buen ministro y ser un buen gestor. Resultado es que tiene instrumentos ineficientes y resultados ineficaces. Y la única, y con esto termino, experiencia que yo conozco exitosa, es la existencia en Francia del Consejo de Estado, que aquí no ha sido concebido de esa manera, porque además no tiene existencia legal, que es un órgano estrictamente dirigido a hacer el trabajo de control de la racionalidad del impacto de todas las decisiones, no solamente de las normas, de las decisiones que toman en Consejo de Ministros y que tienen correspondencia en el Congreso y también con las asambleas regionales y con los departamentos, porque Francia está organizada de esa manera. Y entonces hay, no digo modelos que emular, sino buenas experiencias de las que se puede aprender. El Consejo de Estado trabaja desde hace unos 60 años y ser parte del Consejo de Estado en las distintas, es una carrera como si fuera el BCR, es enormemente prestigioso. Muy bien pagado, y son técnicos que comienzan con la categoría de auditor y terminan como consejero de Estado. Ser consejero de Estado en Francia es algo muy, muy elevado. Entonces, ahí hay un modelo que habría que ver cómo en la matriz, ahora con la transición de esta era de cambios a la era disruptiva, con el apoyo de la inteligencia artificial, están haciendo para que Francia funcione siendo un país con, digamos, una enorme carga del sector público, pero con una administración pública que funciona. De acuerdo. Ahora, cuando ustedes mencionan, cerrando un poco el programa también, tecnología, digitalización, responsabilidades y reformas constitucionales, modelos de cuerpos o organismos que podrían ayudar en esto, para cualquier cambio tan profundo y estructural, uno necesita que la cabeza del país, del Estado, esté, digamos, comprometida con esto. Y evidentemente, hoy en día nuestro presidente no está pensando en reformas profundas que mejoren la calidad de las normas. Para darle más información a los ciudadanos, para darle más transparencia al Estado, lo que mencionaba la Secretaría de Gobierno Digital, que es una oficina pues pequeña, para tremenda tarea y tremendo trabajo, necesitas que la cabeza tenga voluntad política hacia abajo para poder desarrollar esto. Eso no existe el día de hoy. Y en tercer lugar,
cuando tú bien mencionas, y ustedes lo han mencionado en cada una de sus intervenciones, ¿no? El Estado necesita orden, jerarquía, ¿no? Racionalidad, inteligencia, preocupación real por los ciudadanos, y eso pues hoy día tampoco existe desde la cabeza, que es lo que estamos viendo ahora entre tanto escándalo, entre tantos ruidos, entre tantas Y persecuciones. reformas en el Poder Ejecutivo, porque hay muchos ministerios que en muchas Así es. tareas se superponen, ¿no? De acuerdo. Último comentario así chiquitito para cada uno. A ver, ¿qué le decimos a los ciudadanos ahora que hemos hablado algo que resulta probablemente engorroso, pero es vital para nuestras vidas, ¿no? No pidan tantas normas legales. No todos los problemas se solucionan con normas legales. Eso. Piensen bien a la hora de votar. Me has leído el pensamiento. Piensen bien a la hora de votar y sobre todo que la primera responsabilidad está en los partidos políticos, porque vimos el otro día un cuadro en El Comercio donde de los candidatos a las elecciones regionales hay 1.200 personajes con cuentas pendientes con la justicia. Va a decir, muchas veces se dice que tenemos el gobierno que nos merecemos, y yo digo, bueno, tenemos el Congreso al que nos parecemos, porque cada congresista es votado por la gente que, bueno, se identifica con él. Entonces la primera limpieza tiene que ser por parte de los partidos, pero hay también obviamente una corresponsabilidad, porque en el caso de la Administración de la Justicia Electoral ha sido selectiva. A gente que tenía una canasta llena de chicharrones la dejaron ser candidato, y a otra gente que había declarado un automóvil del año 60 lo bajaron de la carrera. Entonces, con estas normas y con estos jueces electorales o administradores de justicia electoral, incluyendo la OMPE, yo tengo pocas esperanzas en el corto plazo. Hay que hacer reformas legislativas pensando en el periodo presidencial siguiente. Sea como sea, no pedir más leyes, pensar antes de votar y evidentemente pensar en los partidos políticos y preocuparnos por eso. Al final la tarea es involucrarnos, ¿no? Involucrarnos. Yo creo que los peruanos hemos pasado por ya varios años y preguntarle a los líderes políticos, de dificultades, y ahora lo que toca, digamos, es ponernos ya en una situación de, ahora sí hay que ponernos las zapatillas, pues no todos esos que decían que había que ponerse las zapatillas se las tendrán que poner. Y eso empieza desde casa, y con esto vamos a terminar. Cuando uno tiene una autoridad en la municipalidad que no se ven las cosas, el ciudadano puede enfrentarlo. Cuando uno tiene una autoridad en un organismo regulador, en un ministerio, en un hospital, en una comisaría, en un colegio estatal, en una posta médica, el ciudadano puede enfrentar ese abuso, esa desidia, y eso es lo que nos ha faltado. O sea, que los ciudadanos retemos positivamente, a la burocracia del Estado para que funcione bien para nosotros. Ahora ya es mucho más difícil, pero habrá que hacerlo. Muchas gracias a nuestros invitados, a nuestros especialistas del día de hoy. Ha sido un gusto, en verdad, conversar con ustedes. Ha sido muy enriquecedor. Y gracias a todos por estar con nosotros en 4 al N. Nos vemos el próximo domingo.